voy a hacer una presentación de la PEBAU, la prueba de evaluación para el acceso a la universidad, coloquialmente conocida como selectividad. El objeto de esta presentación es, desde el Vicerrectorado de Estudiantes y la Unidad de Acceso de la Universidad de Almería, intentar ayudaros lo máximo posible para que la realicéis en las mejores condiciones y podáis llegar a una nota que os pueda permitir en los procesos de prescripción adquirir los estudios universitarios que deseáis desarrollar en el futuro. Bien, la PEBAU, que se nombra así porque son las siglas correspondientes a prueba de evaluación para el acceso a la universidad, como he dicho anteriormente, la selectividad. Lo primero que conlleva es, como cualquier examen, que nos tenemos que poner nerviosos, porque lógicamente queremos hacerlo bien y eso conlleva que tengamos un momento de nervios. Pero quisiera mostrar el dato que tenéis en pantalla, en el cual, como veis, prácticamente la totalidad de los estudiantes que se enfrentan a dicha prueba la supera. Por lo tanto, debéis de tranquilizaros. ¿Por qué? Porque en realidad el trabajo ya lo habéis hecho en los centros, en los institutos y estáis perfectamente preparados para abordarla. Esos nervios son los que tenemos que intentar evitar para hacerlo lo mejor posible y conseguir esa máxima nota que nos aporte una situación donde podamos acceder a esos estudios universitarios que con tanta ilusión y con tanta gana queremos realizar. ¿En qué consiste esa PEBAU? Pues tiene, como bien conocéis, dos partes: la prueba de acceso y la prueba de admisión. La prueba de acceso es totalmente obligatoria para todos aquellos estudiantes que vienen y desean realizar los estudios universitarios desde el bachillerato. Tiene una vigencia o validez indefinida, eso significa que los resultados que de ella obtengamos serán parte de vuestro expediente y figurarán para cuantas veces queráis usarlo. La prueba de admisión es voluntaria, tanto para ciclos formativos de grado superior como para estudiantes de bachillerato, y permite mejorar la calificación que hemos obtenido en acceso para adquirir una mejor posición en los procesos de prescripción y llegar a conseguir esos estudios universitarios que con tanta gana e ilusión queremos realizar. Por el contrario, esta prueba, a diferencia de la prueba de acceso, no tiene una validez indefinida, sino que tiene una vigencia de 2 cursos académicos. De una manera más concreta, la prueba de acceso es, por decirlo de alguna forma, la parte común, se realiza con el examen de 4 asignaturas: la lengua castellana y literatura 2, la historia de España, una primera lengua extranjera que se realizará de entre las que se ofertan sin tener por qué ser obligatorio la cursada. Sin embargo, usualmente y lo normal es que sea la cursada porque es la asignatura en la que estamos mejor preparados. Pero, insisto, podéis elegir el idioma que queráis examinaros en esta parte de la prueba. Y una materia general troncal según la modalidad de bachillerato que elijáis también en el desarrollo de la prueba. Al igual que ocurre con la primera lengua extranjera, no es condición que es necesaria que sea la modalidad de bachillerato que hemos cursado. Pero igualmente ocurre que el bachillerato por el que estamos estudiando y por el que nos hemos preparado es el que normalmente solemos elegir. Pero insisto que podéis coger cualquier modalidad de bachillerato que así lo deseéis cuando hagáis el proceso de matriculación. A título de ejemplo, si cuando hacéis la matrícula para realizar dicha prueba optáis por el bachillerato de ciencias, pues entonces os examinaréis de las matemáticas 2. Si optáis por el bachillerato de humanidades y ciencias sociales, pues os examinaréis de latín. ¿De acuerdo? Y ahora, la prueba de admisión es el examen que se realiza de hasta 4 asignaturas de totalmente voluntario de entre las troncales de opción que hay ofertadas durante los estudios de bachillerato. Los exámenes que se realizan para esta prueba de admisión, insisto, son totalmente idénticos para aquellos estudiantes que vienen por el itinerario de bachillerato como para los que vienen por el de ciclo formativo de grado superior, y correspondería a las que ahora visualizáis en pantalla y que perfectamente conocéis de entre las troncales que tenéis dentro del bachillerato, de los estudios de bachillerato. Por tanto, insistiendo en esta pauta, tenemos que tener en cuenta que podremos elegir, cuando efectuamos el proceso de matriculación hacia la PEBAU, hacia la selectividad, el idioma por el que queremos
examinarnos y la materia troncal general de modalidad que queramos realizar. Aquellos estudiantes con necesidades educativas especiales, con algún tipo de adaptación, que hayan tenido dicha adaptación durante los cursos de bachillerato y estén totalmente reguladas, nosotros, la Universidad de Almería, está en contacto con la Delegación de Educación y con los equipos directivos de los distintos centros para aportarnos la documentación de los mismos, y durante la prueba se tratan de respetar y llevar a cabo dichas adaptaciones para que no genere ningún problema, siempre con la misma filosofía, que aquí la universidad lo que está es intentando ayudar a los estudiantes a que esta prueba la hagan de la mejor manera posible y obtengan los resultados que ellos quieren tener durante los procesos de prescripción. Igualmente, y bajo esa filosofía de ayudar al estudiante, si durante el desarrollo de las pruebas ocurre cualquier tipo de circunstancia que impide la realización de alguno de los exámenes que componen dicha prueba, no debéis de preocuparos, porque si tenemos cualquier cuestión médica, tenemos un problema, algún trastorno, alguna cuestión, un accidente cuando nos dirigimos, bien, pues en la Secretaría de la Universidad o en la misma sede donde os toca efectuar el examen, se puede rellenar lo que es una instancia, notificando dicha incidencia y, lógicamente, documentándola. Esa incidencia nos llega al Tribunal Único que está constituido dentro del campus de la Universidad de Almería, y posteriormente habrá lo que se llama unos exámenes de incidencia para intentar solventar dichos problemas, es decir, ayudaros, siempre ayudaros y tranquilizaros para que todo se realice de la mejor manera posible. Para que tengamos con total claridad cómo se desarrolla y cómo se obtienen los distintos resultados en la PEBAU, hemos planteado una serie de ejemplos. El primero de ellos es el que tenemos en pantalla, donde supongamos que tenemos un estudiante que se viene a la realización de la PEBAU con un expediente de bachillerato de 7,40 y realiza las asignaturas que ahora tenemos marcadas en pantalla. ¿Qué es lo que nosotros determinamos o deducimos de esas asignaturas? Bien, pues que este estudiante, cuando hizo la matrícula para examinarse de la PEBAU, optó por el idioma de inglés y el bachillerato de ciencias sociales. Por lo tanto, la materia troncal de modalidad por la que tenía que examinarse en la prueba de acceso fueron las matemáticas aplicadas a las ciencias sociales. Volver a comentar que en ningún momento la universidad, la administración, le ha preguntado si ha estudiado inglés o si ha estudiado bachillerato de sociales, ¿de acuerdo? O sea que puede elegir el que quiere. Con esas notas, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Pues muy sencillo, calcular la media, es decir, la sumamos y la dividimos por 4. En este ejemplo, obtenemos una puntuación de 7,388. Como veis, la puntuación o las notas con las que se regula esta prueba calcula hasta 3 decimales. ¿Qué es lo que le exigimos nosotros a esa nota? Pues simplemente que sea superior a 4 puntos. En el momento que esa media de la prueba de acceso es de 4 puntos o más, el sistema informático empieza a ejecutarse y a realizar operaciones con dichos resultados. El valor de la prueba de acceso tiene un valor de un 40% y el del expediente que trae ese estudiante anterior a la prueba en su estudio de bachillerato de un 60%. La cuestión es lógica. El expediente es fruto del trabajo de 2 años académicos con muchos exámenes y con mucho esfuerzo por vuestra parte. Luego es muy sensato que tenga muchísimo más valor que lo que realizáis en la prueba de evaluación para el acceso a la universidad durante 2 o 3 días. Por tanto, para efectuar los cálculos, como veis en pantalla, el 7,388, que es la nota de la prueba de acceso, se multiplica por 0,4 y el expediente 740 por 0,6. Sumando ambos resultados, generamos una nota de 7,395, que sería la nota de acceso para este estudiante. Nota que, como he dicho anteriormente, tiene un carácter indefinido y sería parte de su expediente. A partir de aquí, y lo normal es que los estudiantes quieran implementar esa nota y para eso entra el proceso de admisión. Imaginemos que este estudiante en el proceso de admisión se ha matriculado para examinarse de la asignatura de Historia de la Filosofía y de Economía de la Empresa con los resultados que veis en pantalla. ¿Cómo se calcula el proceso, la nota de admisión? Bien,
Pues aquí entra en juego lo que bien conocéis como las ponderaciones de las asignaturas. Lo primero es recalcaros que estas ponderaciones son públicas y que desde hoy ya podéis verlas, pero no es que podéis verlas, yo os aconsejaría que las vieseis. Si en Google tecleáis Distrito Único Andaluz, la primera página que os sale en el buscador es la página de Distrito Único Andaluz, lo que coloquialmente conocemos como DUA. Y ahí tenéis recogida toda la información referente al acceso a la universidad en las distintas formas e itinerarios de las 9 universidades andaluzas. De tal manera que tendréis exámenes de años anteriores, los criterios de corrección, de las directrices de cada una de las asignaturas y también las ponderaciones de esas asignaturas troncales que tenéis durante vuestro estudio de bachillerato. Antes de efectuar la matrícula deberéis de verlas y para la parte de admisión, que es la parte que implementa la nota de acceso, deberéis de optar por aquellas asignaturas que tengan mejores ponderaciones referente a los estudios de grado que deseáis cursar. Por tanto, para calcular la nota de admisión necesitamos conocer qué estudios de grado quiere el estudiante. En el ejemplo que hemos planteado, y como veis en pantalla, supongamos que dicho estudiante quiere hacer los estudios de educación primaria o el grado de historia. Las ponderaciones que ahí tenéis en pantalla se aplican a las asignaturas que ha querido examinarse en admisión, historia de la filosofía y economía de la empresa, y también la asignatura troncal de modalidad, las matemáticas aplicadas a las ciencias sociales. Por eso decimos que la materia por la que se examina el estudiante como troncal de modalidad tiene un valor doble. Sí queremos recalcar desde un punto de vista administrativo que aunque tenga un valor doble, eso no significa que en el proceso de matriculación tengáis que pagarla 2 veces. No. Solamente se paga una vez y con eso ya actúa para los 2 momentos, para calcular la nota de acceso y para calcular la nota de admisión. Bien, si analizamos el grado en educación primaria, el sistema informático lo que hace es, de las notas obtenidas en estas 3 asignaturas, recoge las 2 mejores notas que con las mejores ponderaciones aportan un mejor resultado. Para el ejemplo que estamos planteando, son las matemáticas aplicadas a las ciencias sociales y la historia de la filosofía, las que con las notas obtenidas y multiplicadas por las ponderaciones de 0,2 nos dan 2 valores que sumados a la nota de acceso, que era 7.395, genera una nota de admisión, que en este caso es de 10.455. Si consideramos el otro grado que desea estudiar este estudiante, que es el grado en historia, pues cogeríamos las 2 mejores calificaciones de las asignaturas que podemos ponderar, vuelven a ser las matemáticas aplicadas a las ciencias sociales y la historia de la filosofía, pero en este caso, como veis en pantalla, la matemática aplicada a las ciencias sociales tiene una ponderación de 0,1 y por tanto el resultado que da es distinto. Cuando lo sumamos a la nota de admisión aparece como 9.745, por lo que insistimos que la nota de admisión es distinta para cada uno de los grados que se deseen cursar, puesto que depende de las ponderaciones que tengan estas asignaturas. Si planteamos otro ejemplo, imaginemos un estudiante con un expediente de 7,85 y que se examina en la parte de acceso de las asignaturas que tenemos presentes en pantalla. ¿Qué vemos en este caso? Que este estudiante, cuando realizó su matrícula para la PEBAU, optó como primera lengua extranjera por el francés y por el bachillerato de ciencias, el itinerario de ciencias. Por lo tanto, la asignatura troncal de modalidad obligatoria a examinarse en la parte de acceso fueron las matemáticas 2. Obtuvo los resultados que tenemos en pantalla, en los que veis que la matemática 2 tiene un 4,10 y la hemos remarcado en rojo. Ahora veremos por qué, aunque yo creo que ya muchos de vosotros ya conocéis el motivo de esa puntuación marcada en rojo. Igual que el caso anterior, calculamos la media sumando y dividiendo por 4, obtenemos 6.375, como es de 4 puntos o más, actuamos multiplicando ese resultado por 0,4 y su expediente por 0,6. En este caso obtenemos un valor de 7.260, que sería la nota de acceso. Al igual que el estudiante que hemos planteado en el ejemplo anterior,
este estudiante quiere implementar esa nota y se examina en admisión de física y dibujo técnico. Obtiene los resultados que hemos obtenido ahí y para calcular la nota de admisión, igual que en el caso anterior, tendríamos que tener en cuenta estas dos asignaturas, la física y el dibujo técnico, y las matemáticas 2, que es la matemática troncal de modalidad. ¿Qué ocurre aquí? ¿Por qué marcamos en rojo esa asignatura? Porque la asignatura el valor de esta asignatura es 4,10. Para que una nota sea ponderada, sea multiplicada por las ponderaciones y sea tenida en cuenta en la parte de admisión, es requisito indispensable que esté aprobada, que tenga un 5 o más. Eso quiere decir que las matemáticas 2 no la vamos a poder considerar como parte de admisión, no va a ser multiplicada por las ponderaciones para implementar la nota de acceso. Si observáis la diferencia, mientras que en la parte de acceso las notas pueden ser las que sean, simplemente se calculan la media independientemente de que estén aprobadas o suspensas, en la parte de admisión, para que una nota sea ponderada, es requisito indispensable de que esté aprobada. En ese sentido, y siempre con un espíritu de querer ayudar a los estudiantes y con la idea siempre positiva, porque considero que creo que lo que hay que hacer es ayudar y marcado siempre en situaciones positivas. Sí quisiera hacer un pequeño comentario. Como veréis posteriormente, cualquier nota que veáis en vuestra prueba de PEBAU es susceptible de ser reclamada, de ser solicitada en el proceso de revisión. Normalmente los procesos de revisión tienen que efectuarse para aquellas asignaturas donde realmente consideréis de manera honesta que ha habido alguna posibilidad de que no se haya baremado acorde a los contenidos de lo que vosotros habéis expresado. Eso quiere decir que cuando una nota y en su primera calificación obtiene un valor de 5 y es de la parte de admisión, que por lo tanto es ponderable, si solicitáis revisión y por lo que sea hay una bajada de esa nota, simplemente que pase a un 4,9, deja de ser valorable en admisión y realmente eso provoca que perdáis una puntuación que es bastante interesante para los procesos de prescripción, ¿de acuerdo? Entonces, con eso no quiero que no solicitéis la revisión, sino todo lo contrario, que la hagáis, pero por favor, desde un punto de vista honesto y claro, para que no haya ningún tipo de problema y que en un posible baremación de revisión, como vaya a ver posteriormente, haya una variación a la baja. Bien, aquí este estudiante, pues como vemos, ha solicitado ingeniería informática y ciencias ambientales. En ingeniería informática, teniendo solamente la física y el dibujo técnico como asignaturas ponderables, multiplicamos por las ponderaciones. Tenemos los dos resultados que unidos al acceso nos da su nota de admisión, que sería de 10,260, y en las ciencias ambientales multiplicamos por las ponderaciones. Como veis en pantalla, el dibujo técnico tiene una ponderación menor de 0,1 porque es menos afín a esos estudios de grado, por lo tanto el valor que produce es distinto y la nota de admisión es distinta, como anteriormente hemos comentado. Creo que con estos dos ejemplos recorremos todas las posibles casuísticas que puedan presentarse durante el desarrollo de las distintas calificaciones. Para completar todas las posibilidades que tenemos dentro de esta PEBAU, quería hacer un pequeño comentario referente a los estudiantes que vienen por ciclo formativo de grado superior. Estos estudiantes, la nota de su expediente es la que aporta su nota de acceso. Ellos están exentos de realizar la prueba de acceso, aunque pueden optar a hacer la prueba completa si así lo desean y implementar esa nota, pero no es obligación. Entonces, imaginemos un estudiante que ha realizado un ciclo formativo de animación de la actividad física y deportiva con un buen expediente, como es este caso, de 9,12. Ese 9,120 sería su nota de acceso y con eso puede realizar sus procesos de prescripción, no tiene que hacer ningún tipo de examen. Pero al igual que los estudiantes de segundo de bachillerato, pueden implementar esa nota con la parte de admisión. Imaginemos que este estudiante se examina de biología, de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales y de matemáticas 2, obteniendo los resultados que vemos en pantalla. ¿Cómo se calcula la admisión para este estudiante? Igual que los estudiantes de bachillerato. Vistos los grados que quiere cursar, buscamos las ponderaciones. Supongamos que el estudiante quiere cursar el grado de Ciencias de la Actividad Física del Deporte, el CAF, o el grado en Matemáticas. Bien,
Marcadas las ponderaciones, tal y como vemos en pantalla, el proceso va a iniciar a buscar las dos mejores notas que marcan los mejores valores para implementar su nota de acceso. Según los resultados obtenidos por este estudiante, son la biología y la matemática aplicada a las ciencias sociales los que marcan mejor resultado. Al multiplicar por ponderaciones tenemos los resultados que, sumados a su expediente, que es su nota de acceso, genera una nota de admisión de 12,216. Si analizamos el grado en matemáticas, que es el segundo grado que quiere hacer, es un grado que no pertenece a la rama, no está relacionado con la familia del ciclo formativo que este estudiante ha realizado y por el que ha optado a ingresar en los estudios universitarios. Bien, pues en este caso efectuamos las ponderaciones. En primer lugar, la matemática aplicada a las ciencias sociales tiene una ponderación inferior, puesto que tiene menos relación con el grado en matemáticas, lo que provoca un resultado distinto y una nota de admisión distinta. Ahora, esta nota de 11,443 para el grado de matemáticas, como veis marcado en rojo, se atenderá en su fase tras los que tienen preferencia. ¿Esto qué significa? Que como el estudiante evita la prueba de acceso y el ciclo formativo y su expediente le da el acceso a la universidad, para aquellos grados que no sean de la misma rama de conocimiento de su ciclo formativo, siempre estará detrás de todos aquellos estudiantes que realizan o la prueba completa y quieren acceder a este grado o ciclos formativos de la misma rama de conocimiento. Por lo tanto, los estudiantes que vengan por ciclo formativo de grado superior y eviten la prueba de acceso tendrán que realizar los grados de la misma o afines a la misma familia del ciclo formativo que ha realizado, o si opta por otro, pues que sepa que se queda detrás y si hay plaza, obviamente se le atiende. Yo creo que con estos ejemplos ha quedado suficientemente claro cómo se obtienen las distintas notas durante la PEBAU. Veamos ahora lo correspondiente al calendario, el cual estoy casi seguro que ya conocéis, puesto que está suficientemente informado. La fase ordinaria se llevará a cabo en junio y es el momento en donde normalmente realizaréis la prueba la mayoría de los estudiantes, y esta se llevará a cabo los días 13, 14 y 15 de junio. La fase extraordinaria, que es la que realizaréis aquellos estudiantes que no superen la fase ordinaria, o incluso aquellos estudiantes que, habiendo superado la fase ordinaria o incluso años anteriores, deseen utilizarla para implementar algunas de las notas y conseguir una mejor situación en los diferentes procesos de admisión en las distintas universidades del Distrito Único Andaluz. Esta se llevará a cabo, como estáis viendo, los días 11, 12 y 13 de julio. Aquí me quiero detener un momento para comentar de la manera más clara posible el proceso de matrícula en las pruebas de acceso a la universidad, la PEBAU, o la que hemos estado nombrando como conocida selectividad. Este proceso conlleva dos fases, lo que llamamos la fase de registro y la fase de matrícula. Es importante que conozcáis que ambas fases son necesarias y terriblemente importantes. La fase de registro, como estáis viendo ahí, en la fase ordinaria, lo que es la prueba ordinaria, la que hemos comentado que se lleva a cabo en junio, se lleva a cabo desde el día 27 de abril al día 2 de junio. Como podéis observar, durante esas fechas incluso no habéis terminado los estudios, no tenéis todavía las notas de vuestras asignaturas y vuestro expediente final ya de segundo de bachillerato. ¿En qué consiste esta fase? Bueno, pues es la fase en la cual mostráis vuestra intención de que queréis llevar a cabo la prueba de acceso a la universidad, y en ella solamente recogemos una serie de datos genéricos de todos los estudiantes que tienen intención de llevar a cabo esa prueba, como son vuestro nombre, vuestra dirección y, de manera más importante, lo que es método de contacto, como es un teléfono o un correo electrónico. En este momento y en esta fase se generará lo que se llama un usuario y una clave. Con ese usuario y con esa clave vosotros os comunicaréis durante el desarrollo de la prueba y en cualquier cuestión que hagáis desde ese momento ya con la Universidad de Almería. Todo este proceso se hace online, se hace a través de la página web de la Universidad de Almería, por lo tanto no tenéis que venir aquí para nada, para efectuar cualquier gestión de este tipo.
Es importante que ese usuario y esa contraseña pues la guardéis y la tengáis siempre presente para cada vez que necesitéis comunicaros para cualquier acción de la prueba o de los procesos de reclamación o incluso, como luego veremos, la parte de matrícula. La fase de matrícula, que para la fase ordinaria, como estáis viendo, se lleva a cabo entre los días 25 de mayo a 2 de junio, si es ya cuando ya habéis finalizado vuestros estudios y tenéis vuestros expedientes académicos. Bien, en ese momento es cuando, con el usuario y la contraseña que habéis conseguido en la fase de registro, lleváis a cabo la matrícula indicándonos qué asignaturas son las que os vais a examinar, las asignaturas de modalidad en la parte de acceso y aquellas asignaturas que deseáis examinaros para la parte de admisión. Insisto que ambas fases son importantes y que tenéis que hacer ambas para llevar a cabo el desarrollo de la prueba. Cuando finalizáis la fase de matrícula, sí se os genera al final lo que es una carta de pago, un documento que es vuestro justificante de que estáis matriculados en la prueba. En él figurarán las asignaturas que habéis escogido y que debéis de examinaros y que os aconsejo que lo imprimáis o que lo tengáis siempre con vosotros durante el desarrollo de la prueba, porque será el justificante de aquellas asignaturas que tenéis que realizar por si hubiese cualquier tipo de problema. El pago de esta matrícula, de esta carta de pago, pues se puede efectuar con cualquier tarjeta de crédito o en un cajero de las entidades bancarias para poder efectuar dicha gestión. Es decir, no tenéis que venir aquí a la universidad absolutamente para nada. En la fase extraordinaria, la fase de registro, se lleva a cabo entre los días 12 de junio a 30 de junio y en la matrícula de los días 26 de junio a 30 de junio. Sin querer ser excesivamente pesado, sí me gustaría insistir que ambos procesos son necesarios y a título anecdótico comentar cómo en otros años, pues bueno, aunque son pocos, algún estudiante realiza la fase de registro y considera que ya con eso tiene derecho a examinarse de la prueba. Cuando se efectúan las pruebas y aparece que no está en los listados de los estudiantes que están en ese momento en el proceso de realizar la prueba, pues nos encontramos con esa sorpresa y sería bastante desagradable, puesto que si no se lleva a cabo la fase de matrícula donde nos indicáis las asignaturas que vais a examinaros, pues no podríamos llevar a cabo o acceder a que podáis efectuarla. Las sedes en las que vais a efectuar los exámenes en la prueba ordinaria son 9 sedes que están, ahí la veis en la transparencia, pero que en cualquier caso las comunicaremos a los centros y en la página web de la Universidad de Almería serán públicas para que tengáis perfecta claridad en qué lugares tenéis que llevar a cabo el desarrollo de la prueba. Incluso intentaremos de alguna manera comunicaros con ese correo electrónico que nos facilitáis en la fase de registro, pues intentar meteros algún mensajito referente a dónde tenéis que llevar a cabo dicha prueba. Es decir, que en los momentos previos al desarrollo de la prueba, estar muy pendiente de vuestro correo electrónico, puesto que siempre puede haber cualquier tipo de comunicación que es interesante que las conozcáis. En el caso de la fase extraordinaria, obviamente, como el número de estudiantes disminuye, puesto que, como he comentado anteriormente, la mayor parte de los estudiantes efectúan la prueba en la fase ordinaria, las sedes disminuyen, solamente se quedan con 4 sedes, que son las que tenéis en esta transparencia. El calendario de la prueba corresponde a los exámenes que están marcados ahora en pantalla. Son 3 días. El primer día nos examinamos de la parte común, es cuando normalmente acudís todos los estudiantes que realizáis esa PEBAU, la lengua castellana y literatura, historia de España y el idioma de la fase de acceso por el que queréis optar. Mientras que el segundo y tercer día nos examinamos de todas esas asignaturas, de la materia troncal de modalidad y de las asignaturas que hemos optado para la parte de admisión, donde sí quisiera recalcar y comentar lo correspondiente al tercer día, que es el jueves, por la tarde, lo que se conoce como exámenes de incompatibilidad. ¿En qué consiste el examen de incompatibilidad? Pues bien, como he dicho anteriormente, a la hora del proceso de matriculación, vosotros optaréis por unas asignaturas que podéis elegir de entre las que se ofertan. Eso conlleva que al dejarlo elegir, que podáis optar por 2 asignaturas que en el calendario de las pruebas están marcadas el mismo día y en la misma franja horaria.
¿Cómo se realiza eso? Pues imaginemos que un estudiante se quiere examinar de Fundamentos del Arte 2 y de Latín 2. Eso conllevaría que, como estáis viendo en pantalla, ambas asignaturas están marcadas para el segundo día en la primera franja horaria de 8:30 a 10 de la mañana. ¿Qué asignatura haremos durante ese momento? Pues siempre se optará por la asignatura que en la lista del calendario que estáis viendo en pantalla está en primer lugar. Es decir, el estudiante que hemos situado en este ejemplo, el segundo día y a primera hora se debe de examinar de Fundamentos del Arte 2. ¿Qué ocurre con el latín, que también quiere examinarse? Esa será una asignatura incompatible, puesto que coincide, y esa es la que se examinará el tercer día y por la tarde. ¿A qué hora? Bien, pues desde el tribunal y desde la comisión nos pondremos en contacto de manera directa con él, informándole en qué momento, a qué hora y en qué lugar se examina del latín el tercer día y por la tarde, en las distintas franjas horarias de los exámenes de incompatibilidades. Si quisiera insistir que aquí el estudiante no tiene elección en el sentido de que si el segundo día y a primera hora opta por examinarse de latín 2, pierde la incompatibilidad y no podría hacer la de Fundamentos del Arte 2 el tercer día y por la tarde. Es normativa que tiene que optar el día marcado por la que aparece en primer lugar en la lista del calendario, y la segunda, que le aparece a la misma hora, es la que hará el tercer día y por la tarde. ¿Vale? Ahora lo que tenemos en pantalla es lo que sería una imagen del folio de examen que se entrega para la realización de las pruebas. El día en cuestión, los miembros del tribunal y los profesores que estarán con vosotros, siempre en un espíritu de ayudaros y de intentar aconsejaros para que todo lo realicéis bien, os lo van a explicar, pero como veis en pantalla, este folio de examen lleva dos partes. Una parte de arriba sobre una línea punteada donde están todos vuestros datos, nombre y apellido, el centro, la población, vuestro DNI y un recuadro para una pegatina. Y debajo de la línea punteada estará la parte en blanco, que es mucho más grande que la que aparece aquí en pantalla, y es lo que conocemos como el cuerpo del examen. En ese cuerpo del examen es donde contestamos todas las preguntas y cuestiones del examen que estemos realizando en el momento en cuestión. Sí quisiera recalcar que en ese cuerpo de examen, cuando estamos contestando, no debemos nunca ni de firmar, ni de poner el DNI, ni de poner el nombre, ni de dibujar una casita con color rojo, ni cualquier marca identificativa que pueda ser susceptible de reconocimiento de ese examen por el tema del anonimato que se mantiene para cuando los vocales correctores están corrigiendo el examen. Primer día se os entregará un juego de pegatinas con las distintas asignaturas por las que habéis optado en el proceso de matriculación para examinaros de la PEBAU. Deberéis de verificar si las asignaturas que están marcadas en esas pegatinas coinciden con las que os habéis matriculado o si hay cualquier tipo de error para corregirlo, y cuando se realiza un examen en cada momento y al finalizar y antes de entregarlo se recoge la pegatina, imaginemos que es el de lengua castellana y literatura, que es el primero que hacemos, como estamos marcando en pantalla, la despegamos y la pegamos en la parte correspondiente a pegatina. De tal manera que posteriormente, y cuando los exámenes llegan a la sede, a la universidad, todos se barajan, todos se revuelven para que no haya coincidencia ni por centro ni por sedes de ningún tipo. Por la parte de la línea punteada, lo que hemos marcado como cabecera se corta, se despega del cuerpo, y esa cabecera es la que custodia la Universidad de Almería, mientras que el cuerpo con las contestaciones y sin ningún tipo de identificación se entregan a los especialistas de las distintas asignaturas para que efectúen la corrección oportuna con unos criterios de corrección coordinados previamente en una reunión entre todos los profesores que corrigen, para que todos seáis baremados de la misma manera, vengáis de donde vengáis. Ahora voy a hacer la parte correspondiente a la utilidad del usuario y contraseña y el momento en que se obtienen las notas. El usuario y la contraseña del registro, que como he comentado en la fase de registro se os proporciona, ¿para qué sirve? Obviamente, aparte de para efectuar la matrícula, que ya hemos comentado anteriormente, este usuario y esta contraseña os va a servir para que consultéis los resultados de la prueba cuando estos ya estén terminados y sean públicos. E igualmente para que obtengáis cualquier tipo de certificado de notas que sea necesario, puesto si
necesitáis llevar a cabo lo que es la prescripción en cualquier otro distrito del Estado español. Las notas se visualizarán a través de lo que es el campo virtual o el acceso y admisión, tal y como veis en esa transparencia. Si nos fijamos, aquí en la parte tenemos el acceso al campo virtual. Dentro del campo online hay un desplegable y en la parte de acceso al campo virtual podréis visualizar vuestras notas. O, como he dicho, en la parte de acceso y admisión. En cualquier caso, y durante el momento en el que las notas se hacen públicas, la Universidad de Almería tratará de poner un acceso directo en la página principal de la universidad para que tengáis la facilidad para el acceso a dichas notas y que no tengáis el mayor problema en conocerlas. Donde para llegar a ellas, insisto, necesitaréis ese usuario y esa contraseña que en la fase de registro se os ha facilitado. Igualmente, este usuario y contraseña para cualquier comunicación con la Universidad de Almería, e incluso si luego consideráis que sea la Universidad de Almería la que pilote vuestros estudios universitarios, los procesos de matrícula en cualquiera de los grados que obtengáis, los procesos de admisión en la Universidad de Almería, con ese usuario y esa contraseña vosotros os vais a comunicar y vais a efectuar todos los trámites, ya que todo está habilitado para que no tengáis que venir aquí prácticamente a nada de manera presencial y todo se pueda efectuar de forma online, facilitando cualquier tipo de gestión con nosotros. ¿Cuándo salen las notas? Pues bueno, como estáis viendo aquí en esta transparencia, las notas aparecerán el día 22 de junio y a las 9 horas. Quisiera insistir que son momentos en donde los nervios están a flor de piel, estáis deseando ver vuestros resultados para iniciar los procesos de prescripción. Comentaros que no intentéis visualizar las notas antes de este momento porque nunca estarán visibles. Esto es un acuerdo que tenemos en Distrito Único Andaluz, que conforman las 9 universidades públicas andaluzas, para todas las universidades sacar las notas de las pruebas en el mismo momento y a la misma hora. No es un capricho. Hoy en día tenemos las redes sociales y sabéis que eso, en el momento que obtenemos estos resultados, se hace público de manera vertiginosa. Entonces, sería un fastidio que la Universidad de Almería o la Universidad de Jaén o la Universidad de Málaga sacaran las notas en un momento determinado y hubiese una gran cantidad de estudiantes de otra universidad pendientes de sus notas y que no las tuviese. Entonces, de esta forma, el comienzo de acceder a esas notas para todos los estudiantes del Distrito Único Andaluz, repito, de las 9 universidades públicas, obtendrán las notas en ese mismo momento y no en otro. De esta manera, si insistís en intentar buscarlas antes del 22 de las 9 horas de ese día, del 22 de junio, lo único que podéis provocar es que a lo mejor un colapso en las aplicaciones informáticas, en la página web de las universidades, provoque un retraso en que esas notas pudieran ser públicas. Entonces sí os rogaría que hasta ese momento no intentéis verlas. A partir de ese momento sí estarán públicas y podréis visualizarlas con toda tranquilidad y ya pasar a los procesos de revisión o de obtención de las credenciales de vuestras notas para los procesos de prescripción que se iniciarán fundamentalmente a partir de ese día 22. Aún no tenemos fechas fijas, pero en el momento que sean públicas las haremos conocer, pero normalmente sobre ese día 22 se iniciarán los procesos de prescripción. Obviamente, cuando obtenemos esos resultados, siempre caben dos posibilidades. Lo que tenemos marcado con ese muñequito amarillo, que estoy muy contento con mis resultados, que es lo que normalmente viene a ocurrir, y automáticamente tendríamos que irnos a nuestro proceso de prescripción, proceso que en otro vídeo una compañera y una técnico de la sección de acceso creo que os va a comentar y que es bastante interesante que también lo visualicéis. Este proceso de prescripción comienza el mismo día que comienzan las notas y hasta el 1 de julio. Sí os diría que en el momento que tenemos los resultados y estamos de acuerdo con ellos, debemos de meternos en este proceso de prescripción y hacerlo correctamente, pero si por cualquier motivo no tengo mi resultado el que yo considero conveniente, porque según lo que yo he contestado creo que ha podido haber algún tipo de error, lo que hemos marcado con el muñequito azul, aunque entre en proceso de reclamación, por favor, no perdáis el periodo de prescripción. Tenéis que hacer la prescripción aunque los resultados estén pendientes de ser revisados. No os preocupéis
porque posteriormente a la revisión, si hay cualquier tipo de variación en beneficio y al alza con respecto a la nota que tengáis, la universidad lleva a cabo un vuelco de notas a Distrito Único Andaluz para que todo se corrija. O si estamos en el caso, como ahí tenemos marcado, del muñequito azul, en el que creo que deberían de revisar mi examen porque ha habido algún tipo de error o no es acorde a lo que yo he contestado a una asignatura o a varias asignaturas, puedo solicitar lo que llamamos revisión. ¿Cuándo y cómo se realiza? Pues se realiza en los 3 días siguientes a la publicación de las notas y siempre por internet, a través de la página web de la universidad, en el mismo lugar donde hemos adquirido las notas, podremos solicitar la revisión de las asignaturas que así lo considere con mi usuario y mi contraseña que obtuve en el registro de mi matriculación. Pasados esos 3 días ya no podremos solicitar ningún tipo de revisión. E insisto que se hace por internet. Todas estas cosas que hagáis por internet, sí yo os aconsejaría, igual que en los procesos de prescripción, que usáis un ordenador. No uséis un móvil o una tablet que muchas veces dificulta por la limitación de la pantalla el que hagamos las cosas correctamente. Es algo muy delicado y todo esto conlleva que tengamos algún tipo de error del que luego nos podemos arrepentir. Comentaros que cuando se solicita este proceso de revisión, la comisión que está formada aquí como Tribunal Único en la Universidad de Almería recoge todos los exámenes que han sido solicitados por los estudiantes para ser revisados y los vuelve a sacar para volverlos a corregir. ¿Qué es lo que se efectúa? Bien, pues estos exámenes se le entregan a un técnico, a un especialista en la asignatura que ha sido reclamada, distinto al primer corrector que ha llevado a cabo esa corrección, lógicamente para que sea lo más objetivamente posible. Ese corrector, ¿qué es lo que tiene que hacer? En primer lugar, lo que hace es revisar si ha habido algún problema técnico. Somos humanos y podemos tener algún tipo de fallo, una suma de las puntuaciones obtenidas, alguna pregunta sin corregir, en fin, lo que llamamos un error material. Entonces, ese segundo corrector primero corrige ese error material, que también os digo que lo normal es que prácticamente no ocurra, porque los correctores son terriblemente rigurosos y suelen hacer su trabajo bastante bien en beneficio y para que los estudiantes tengan los menos problemas posibles. Una vez corregido ese error material, insisto, en caso de que lo hubiese, ese segundo corrector siempre está obligado a efectuar una segunda corrección. Pero una segunda corrección sin tener en cuenta para nada ninguna de las anotaciones que el primer corrector ha hecho. Es decir, como si el examen estuviera totalmente en blanco, sin ningún tipo de corrección. Eso conlleva que este segundo corrector aporta una segunda nota. Con esa segunda nota que se hace, se suma a la primera y se divide por 2, es decir, se hace la media. Por tanto, si esa segunda nota es igual o superior a la primera, la nota o no varía o sube. Pero si esa segunda nota es algo inferior a la primera, la nota baja. Es decir, que cuando se solicita revisión, la nota puede ir al alza, pero también puede ir a la baja. Posteriormente a la corrección de esas revisiones, se publicarán los resultados. Si se ha corregido y ya estamos contentos con los resultados, igualmente que antes, podemos ir a los procesos de prescripción, que insisto, deberíamos de ir siempre desde el día 23 ya a efectuarlo, y si por lo que sea no estamos de acuerdo con el resultado, la vía administrativa se agota aquí, ya solamente tenemos opción de solicitar mediante tribunales una corrección del resultado de mi prueba. Indicaros que cualquiera de los estudiantes que hayan solicitado revisión de alguno de sus exámenes tendréis también la opción de solicitar la visualización de dicho examen. Bien, yo con esto termino la presentación correspondiente a la PEBAU y lo que deseo es que todos los comentarios y las indicaciones que en este vídeo tenemos mostrado, pues que os sirvan, que lo podéis reiterar, que podáis hacerlo con la mayor tranquilidad posible y que obtengáis los mejores resultados, como de ello estoy completamente seguro. Igualmente, reiterar la disposición de la Universidad de Almería para ayudaros en todo aquello que necesitéis, desde el Vicerrectorado de Estudiantes, Igualdad e Inclusión o desde la sección de acceso. Muchas gracias y espero veros pronto en la Universidad de Almería en el campus y disfrutando de los distintos servicios y de los distintos desarrollos académicos que la Universidad de Almería ofrece. Gracias.